Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021 del BCRA. En el marco del panel de cierre de las jornadas, es un placer para nosotros contar por segundo año consecutivo con el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Martín se desempeña como Ministro de Economía de la Argentina desde diciembre del año 2019. Obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de Brown. Antes de sus estudios de doctorado, obtuvo una licenciatura en Economía y una maestría en Economía, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Columbia y director del Programa de Reestructuración de la Deuda Pública de la Iniciativa de Diálogo sobre Políticas de la misma facultad. También es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y desde diciembre de 2019 es titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Martín, en este panel de cierre que se titula Problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia, queríamos conocer tus reflexiones. Bueno, buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la invitación. Es un placer formar parte nuevamente de estas jornadas y felicitaciones al Banco Central, al presidente Miguel Pese y a todos ustedes por unas nuevas jornadas monetarias y bancarias, un espacio de reflexión que es valioso para la Argentina. Siguiendo el título del panel de las jornadas, condiciones macroeconómicas, crecimiento y distribución, problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia, lo que voy a hacer es referirme básicamente a tres grandes bloques. El primero refiere a un conjunto de aspectos salientes en la economía global que vemos en este momento. El segundo es las implicancias que estos aspectos internacionales tienen para la Argentina. Y finalmente quiero expresarme sobre nuestros propios desafíos en el contexto internacional y en el contexto nacional y lo que ello implica a la hora de diseñar y ejecutar una política económica para darle continuidad al proceso de recuperación que está viviendo la Argentina. Comencemos entonces por las cuestiones internacionales. Hay que entender que la pandemia alteró al funcionamiento del sistema económico global y esto ha tenido resultados que hoy se ven de forma muy nítida para el estado general de la macroeconomía internacional y también para la distribución de los ingresos y de la riqueza a nivel global. Lo que hemos visto es, en primer lugar, un efecto asimétrico de la pandemia entre los distintos países del mundo que tuvo que ver con la forma en que cada país llegaba a la situación de pandemia, la capacidad de reaccionar a este shock tan fuerte que le llegó a toda la economía del mundo. Y los resultados han sido una mayor desigualdad entre los países y en buena parte del mundo dentro de los países. No es el caso de la Argentina, en el cual hoy tenemos una distribución de los ingresos que ha mejorado con respecto a hace un año, producto de la política social tan activa que hemos impulsado. Pero este fenómeno de mayor desigualdad se ha dado a lo largo de casi todo el mundo. Ha habido un comportamiento diferente en cuanto a la dinámica de precios. Lo que hoy está viviendo el mundo en el campo inflacionario. Vemos todos los días títulos en los cuales se dice el país tal tiene su mayor inflación en tantos años. Esos años son muchas veces décadas. Y esto tiene que ver con cuestiones que van del lado de la organización del sistema económico, del lado de la oferta, y también, por supuesto, que ha habido una respuesta del lado de la demanda que tenemos que evaluar lo que eso implica para el presente, lo que implica para el futuro y lo que es deseable para el futuro. Lo que ha pasado básicamente es que en una economía mundial hiperfragmentada, hiperdescentralizada, el hecho de que cada país ha tenido respuestas para la pandemia que ha sido diferente y que no se han podido coordinar, ha implicado un problema en el funcionamiento de las cadenas productivas. De pronto nos enfrentamos con un país poniendo restricciones de circulación de ciertas características
y toda una cadena productiva que por alguna decisión en algún lugar se ve afectada, y con un sistema en el cual lo que falta es conocimiento e información. El mundo no cuenta con un mapa del sistema productivo mundial. Sabemos que hay una enorme descentralización. Esto ha venido pasando desde finales de Bretton Woods. Ha habido un gran crecimiento en la fragmentación productiva, pero no tenemos el detalle, el mapa preciso de cómo funciona toda la cadena productiva. Entonces, lo que está ocurriendo es que el mundo se mueve sin un modelo de cómo funcionan esas cadenas, y al mismo tiempo no hay información que se traslade de cada uno de los puntos de la cadena productiva global al resto. Por lo tanto, es muy difícil reaccionar, tanto desde el punto de vista de la falta de conocimiento del modelo de cadenas productivas, como desde la falta de transmisión de información de lo que pasa en un sector de la economía global hacia los otros sectores de la economía global, ¿sí? Pensemos, no sé, un caso en donde un país, no quiero nombrar a ninguno, pero un país dice: hoy adopto esta restricción, estos puertos no pueden operar y por lo tanto un insumo intermedio no puede salir de ese lugar y afecta al proceso productivo de un bien en particular en otro lado del mundo. Y lo que va a haber ahí es un cuello de botella, un faltante en la oferta, y eso va a poner presiones sobre los precios. Y eso ha venido ocurriendo. Al mismo tiempo, lo que ha venido ocurriendo en el mundo en las últimas décadas es que en este proceso de descentralización, a nadie le importa invertir en mayor resiliencia. Hay lo que llamamos los economistas externalidades. Cuando las cosas funcionan bien, la coordinación se da de una forma natural. El problema es cuando viene una situación como fue el COVID-19, que cambia la normalidad y no se había invertido en mayor resiliencia. No se había invertido en, bueno, si este puerto se tiene que cerrar o este barco no puede salir, tiene que haber un mecanismo alternativo para que los insumos se puedan trasladar de este lugar a este otro lugar. Y lo que eso implicó es que el sistema no esté preparado. Los países reaccionaron, sobre todo los que tienen monedas de reserva, con una política fiscal bien expansiva. Quiero hablar también de eso, muchos consideramos que eso ha sido correcto, pero tengamos en cuenta que esto se dio en una situación en la cual todavía no se había acabado la pandemia. Y esta combinación ha generado presiones sobre distintos tipos de precios. Algo que se vio en el mundo fue un aumento fuerte del precio de los commodities. Todo aquello que tenga una oferta que no reaccione de forma rápida experimenta presiones sobre los precios. Y lo que esto generó es un patrón de mayor desigualdad en el mundo. Ahora, pensemos qué implica esto para la economía global en general, para la respuesta necesaria por parte de los países del mundo en la búsqueda de asegurar condiciones de pleno empleo y de estabilidad de precios, y también lo que implica para la Argentina. Muchos dirían, bueno, lo que está ocurriendo es que hay una expansión fiscal agresiva. Y otros decimos, no es ese el asunto. En un mundo en el cual aumentó la desigualdad, es necesario que haya mercados de trabajo con más presión, es decir, más en algún sentido recalentados, que implique la posibilidad de que los salarios reales crezcan. Eso es necesario es una de las condiciones necesarias, no la única, para revertir los incrementos en la desigualdad que se han dado en el mundo. Pero también debemos saber que esa situación va a poner presiones sobre precios de activos financieros, sobre precios de commodities, sobre precios de las viviendas en el mundo. Y ahí es donde el Estado no es que tiene que salir de la escena de una política fiscal expansiva, sino que tiene que hacer eso y también ingresar en la escena desde el punto de vista de la política tributaria. Necesitamos acciones de los estados, también desde la política tributaria, para que haya mayor progresividad, tanto para que los estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa
lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Cuando observamos inflación sobre activos financieros o presión sobre los precios de los commodities, lo que termina pasando en el mundo es esto, de que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y por eso la política impositiva va a ser central en todo el mundo. Y allí es donde es muy importante la cooperación global. Se ha ido avanzando en el año 2021 en la construcción de una llamada solución impositiva global para lidiar con uno de los problemas más tóxicos que ha exhibido la globalización en los últimos 40 años, que es el de la elusión impositiva por parte de las corporaciones multinacionales. Corporaciones que se han beneficiado de las inversiones que ha hecho el Estado en investigación y desarrollo, en generar más conocimiento, en mejor infraestructura global y en mejor logística global. Buena parte de las innovaciones que han dado lugar al crecimiento tan fuerte de la economía digital ha sido financiada por los estados y como parte de los estados-nación. Es necesario que contribuyan al fortalecimiento de los estados vía una mayor contribución desde el punto de vista de la recaudación. Lo que se ha hecho es un paso hacia adelante, pero es un paso corto. Hace falta más en ese sentido. Hace falta lograr que la distribución de los recursos que se genera a partir de una solución impositiva global, de una mejora en la arquitectura tributaria, beneficie a el mundo en un sentido amplio. No solamente a los países desarrollados, sino también a los países en desarrollo o a los países que están en un nivel de avance menor en cuanto a la evolución de los ingresos. Ahora, para la Argentina, esto también despierta desafíos y también despierta oportunidades. Lo que ha venido ocurriendo en la Argentina, en el contexto en el cual los términos de intercambio han mejorado, es, por un lado, la posibilidad de que nuestro Banco Central pueda tener un perfil de acumulación de reservas superior a si esto no hubiese ocurrido y construir mayor resiliencia en el frente cambiario. Pero por otro lado, ha puesto presión sobre los precios. Y es muy importante, desde la política pública y en un estrecho vínculo con el sector privado, construir condiciones para que lo que se viene en el mundo no sea regresivo para nuestro país, sino aprovechar la parte buena, que es una perspectiva de términos de intercambios favorables, pero sin que esto implique una pérdida del poder adquisitivo de nuestros consumidores. Lo que necesitamos es que este shock sea positivo y progresivo. El mundo va a estar enfrentando una situación de una suerte de nuevo orden en el cual va a haber naturalmente incertidumbre. Y esta incertidumbre no tiene que ver solamente con el hecho de que puedan ocurrir cosas que no habían sido previstas, sino que tiene que ver con aquello a lo que nos referíamos previamente, que es la falta de conocimiento sobre todas las cadenas productivas y la falta de información. El sistema todo el tiempo va a ir descubriendo nuevas cuestiones. Cada vez que nos choquemos contra un cuello de botella, vamos a descubrir que ese cuello de botella podía aparecer sin que hubiese sido posible preverlo. Y por lo tanto, las respuestas de política económica muchas veces van a estar rezagadas. Va a tener la política económica en todo el mundo dificultad para anticiparse. Ahora, hay cosas en las que sí hay capacidad de anticipar, hay capacidad de prever. Sabemos que necesitamos que la pandemia se termine en todo el mundo para que efectivamente no vuelva a haber rebrotes, nuevas olas que afecten a distintas zonas del globo. La pandemia no se va a acabar hasta que se termine en todos los países, porque el mundo está muy interconectado. Y para eso es necesario escalar la producción de vacunas y mejorar la distribución de vacunas. Y este es un fenómeno global, va más allá que la Argentina. Es muy importante que haya cooperación global en ese sentido. Hay cosas que van a importar para nuestra economía que van a ir más allá que nosotros. Por supuesto que nosotros, como parte de la comunidad internacional, debemos abogar porque se alcance
una mayor cooperación en aquellos asuntos que son centrales para nosotros y también centrales para el mundo. Y ese va a ser un tema muy importante en la agenda de los próximos meses, en la agenda de la comunidad internacional durante todo el año 2021. Y por supuesto también va a ser muy importante construir más cooperación global para que los estados que tienen menos capacidad hoy porque están en situaciones financieras difíciles, en situaciones de endeudamiento que se hacen difíciles de sostener, puedan resolver esos problemas y que por lo tanto la arquitectura financiera internacional evolucione de una forma que les permita atacar esos problemas. Nosotros hemos avanzado mucho en ese frente a nivel nacional en lo que ha sido la reestructuración de la deuda durante el año 2020 con nuestros acreedores privados y hay aún un camino por recorrer en los distintos problemas financieros en los cuales se había dejado a la economía argentina. Cada país va a tener que con firmeza avanzar en resolver esos problemas, pero va a ser necesario de la cooperación global para que las condiciones sean las aptas para que se puedan encontrar soluciones. Es decir, un mundo en donde hay fuerte incertidumbre, en donde hay muchos cambios y en donde hay desafíos para la Argentina y en donde nosotros debemos lograr que se aprovechen las oportunidades y se liguen con esos desafíos de una forma de construir una Argentina más equitativa y una Argentina más resiliente con condiciones de mayor estabilidad. Quiero ahora ir a la última parte de mi ponencia, que refiere a los desafíos propios que nosotros enfrentamos en nuestra economía y el rol que el Estado debe jugar y debe ser capaz de jugar para lidiar con todos estos desafíos. Nosotros hoy estamos viviendo un proceso de recuperación económica que es fuerte. La economía argentina va a crecer este año más que el 9%, estimamos. La inversión en la Argentina está creciendo. Estimamos que en el año va a haber crecido más del 30%. Esto es bueno porque significa no solamente un impulso a la recuperación hoy, sino más capacidad productiva en el futuro. El empleo en la Argentina está creciendo, que es un objetivo central. Y también están creciendo las exportaciones, y no solamente en términos de valor. Lo que se ve hoy no es solamente un efecto de mejores precios y por lo tanto crece el valor de nuestras exportaciones. No, se ve también un crecimiento de los volúmenes que exportamos, que esto está relacionado a todo el esquema de políticas públicas que hemos venido llevando adelante desde que asumimos el gobierno, que había identificado que el problema principal para poder sostener el crecimiento económico en la Argentina era la llamada restricción externa. Y que para eso era fundamental poder lograr que nuestra estructura productiva vaya evolucionando de una forma que redunde en mayor producción de lo que podemos venderle al mundo, en también poder ir sustituyendo importaciones, sobre todo en el área energética, y que esa mayor generación de divisas permita que el mercado interno pueda crecer y pueda sostener su crecimiento, que ese es el motor principal para la generación de trabajo y la generación de empleo en nuestro país. Es decir, que lo que hoy se ve cuando comparamos la foto de fines del 2020 con respecto a la actual es progreso. Se ve progreso en la Argentina. Se ve construcción de condiciones que nos permiten tener un futuro mejor, con desafíos grandes, a los cuales estamos enfrentando y estamos trabajando para resolver. El principal escollo para mantener la estabilidad de la balanza de pagos en el año 2022 es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando. Y allí hay un rol para el Estado y, por supuesto, acompañando a lo que es la política fiscal y productiva, está la política monetaria y todo esto debe trabajarse de una forma coordinada, que es como ha venido ocurriendo en la Argentina en los últimos 2 años. El Estado debe ser capaz de jugar un rol contracíclico, seguir impulsando a la demanda agregada de una forma que propicie la continuidad de la recuperación económica que la Argentina está viviendo. Al mismo tiempo, el Estado debe poder ir construyendo mayor resiliencia,
dependiendo menos del endeudamiento y dependiendo menos de la emisión monetaria para el financiamiento de los déficits fiscales. Y por lo tanto es virtuoso que sobre la base de la recuperación económica y de un fortalecimiento de los ingresos públicos se continúe en la senda de la reducción del déficit fiscal. Algo que ha venido ocurriendo de una forma virtuosa, porque el superávit fiscal es virtuoso cuando es hijo del crecimiento económico y también de mejoras en la administración tributaria que permitan ir resolviendo temas como la evasión impositiva, que es regresiva. Atacar la evasión impositiva es algo progresivo y es algo en lo que debemos seguir trabajando en este proceso en el cual se le va dando mayor robustez al Estado al mismo tiempo que el Estado contribuye con una política contracíclica a la recuperación económica. El Estado también debe jugar un rol activo para que haya mejores condiciones en la distribución de los ingresos y de la riqueza en la Argentina. Y esto ha venido ocurriendo. Ha venido ocurriendo desde la política impositiva y desde la política de gasto. Y en este mundo que describíamos va a ser importante que esto continúe ocurriendo. Y el Estado debe ser capaz de seguir en la línea de la política productiva que se ha planteado y se ha ejecutado en estos últimos 2 años, invirtiendo más en aquello que nos permite una Argentina con mayor generación de riquezas y mayor generación de conocimiento, que el conocimiento es riqueza. Una sociedad que produce conocimiento y que tiene capacidad de aplicar ese conocimiento a la producción es una sociedad más rica. Hoy en día en el mundo, los países que logran construir ventajas comparativas que les permiten trascender son aquellos que logran invertir y tener abundancia en lo que no se mueve. Y eso es la infraestructura pública, son las instituciones que generan conocimiento y también es la fortaleza del Estado-Nación. En ese sendero es importante entonces ir fortaleciendo la moneda. El Banco Central, en un contexto dificilísimo en el cual en la Argentina no había crédito. Recordemos que se había perdido el acceso al mercado de crédito internacional en el año 2018, luego de 2 años de un brutal endeudamiento y de un uso inapropiado de ese crédito. Y finalmente en el año 2019 se hizo una situación de diferimiento de los pagos de las deudas en nuestra propia moneda, en pesos, lo cual golpeó fuertemente a las posibilidades de crédito en nuestra propia moneda. Y en eso nos llegó la pandemia. Y en ese contexto en el cual el Estado tenía limitadísimos instrumentos, el Banco Central tuvo un rol positivo de asistencia al Tesoro para poder implementar las políticas públicas que hoy permiten que la Argentina esté de pie. Permiten que se haya podido proteger en la mayor medida de lo posible el tejido productivo y el tejido social en un contexto en donde, por supuesto, hubo muchísima angustia y sufrimiento por la dureza de la situación que se enfrentaba en esta pandemia. Y a partir del año 2021 se ha ido estableciendo un sendero en el cual se va reduciendo esa asistencia del Banco Central del Tesoro. Y la forma en que eso debe continuar es respetando el hecho que el Estado debe ser capaz de jugar ese rol contracíclico que describíamos. Ahora, lo que enfrentamos para poder fortalecer la moneda es la necesidad de atacar múltiples frentes para construir ese sendero en el cual se van recuperando las funciones de la moneda. Ir logrando generar más divisas, es decir, que las exportaciones netas crezcan, ir mejorando el perfil de financiamiento de la política pública, el perfil del financiamiento del déficit fiscal y algo más, que es el hecho de poder cambiar conductas colectivas muy arraigadas en la Argentina que le dan persistencia al proceso inflacionario. Y para eso es necesario de más anclas que tan solo la política macroeconómica. Allí es donde las políticas de precios e ingresos juegan un rol importante. Poder, sector público y sector privado, construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de expectativas y que entonces la
nominalidad pueda ir en la línea de lo que es posible de acuerdo a la velocidad a la cual se resuelven los otros problemas macroeconómicos. Eso le haría bien a la Argentina, profundizar la coordinación entre el sector público, el sector privado y también los sindicatos, que han tenido un rol muy constructivo y muy lúcido en la Argentina a la hora de diseñar políticas de precios e ingresos. Es lo que nos va a permitir que la política macroeconómica no solamente tenga el efecto tan positivo que está teniendo hoy sobre la economía real, sino que también tenga efectos más fuertes sobre la nominalidad, sobre la reducción de la inflación en la Argentina, que es una tarea colectiva en la cual, por supuesto, el gobierno tiene el rol más importante, que es el de la conducción, siempre con el objetivo de que haya una recuperación de los salarios en términos reales, de los ingresos en términos reales, que contribuyan a mejorar el perfil del desempeño macroeconómico y la recuperación, permitiendo que la demanda crezca sobre el sendero en el cual buscamos que crezca, y que la distribución de los ingresos en la Argentina sea más equitativa. Y que eso se logre sobre la base de un sendero inflacionario que vaya en la línea de que año a año vaya bajando la inflación, que es absolutamente posible y es lo que nosotros vislumbramos en adelante, pero que, como digo, requiere de que todos los actores de nuestra economía sean parte de esta mesa y tengan la voluntad de cooperación sobre estas políticas de precios y de ingresos que van a constituir un ancla más dentro de este esquema de múltiples anclas, para que entonces la economía argentina pueda ir en esa línea de tranquilidad económica por la que nosotros abogamos, que se basa en que haya más trabajo en la Argentina, que haya más dinamismo productivo en la Argentina y que haya más estabilidad macroeconómica en general y estabilidad de precios en particular. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Creo que has cubierto prácticamente todos los ejes de lo que es los temas que convocan estas jornadas anuales, tanto hablar de las condiciones macroeconómicas a nivel global, a nivel doméstico, los desafíos para el crecimiento, la importancia de la equidad distributiva en todo este proceso y bueno, los problemas subyacentes tanto de la economía global como los desafíos que tiene la economía argentina. Así que creo que agradecerte nuevamente por haber participado en nuestras jornadas anuales. Muchas gracias.